Las Fuerzas Armadas rusas liberan 2 localidades y causan más de 1.800 bajas en Ucrania. Liberaron las fuerzas rusas las localidades de Spornoye y Novoalexandrovka de la República Popular de Donetsk, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Al mismo tiempo, las tropas de Rusia asestaron un golpe contra un tren ferroviario, luego os traemos las imágenes, que transportaba armas, material militar y personal de la Brigada Mecanizada 117. Bueno, aquí tenemos unida esta noticia, Alberto, y yo creo que traigo otra por aquí. Desde luego, las bajas ucranianas son formidables. Sí, Ucrania la semana pasada, la semana pasada nos traías 1.955 soldados en un día, amigos, en un día. Aparte de aviones, tanques, carros de combate. ¡Jo, qué barbaridad! Están intensificando los ataques de forma importante. Ucrania intercepta 23 drones y 5 misiles rusos, pero Alberto no puede derribar un viejo amigo del canal que hemos descrito, que es el Kinzhal. Dice, los misiles Kinzhal son los más difíciles de interceptar de toda la gama de misiles de Rusia, que Rusia utiliza contra Ucrania. La mayor parte del territorio y las infraestructuras ucranianas son vulnerables a este tipo de misiles. Kiev no ha informado por el momento de los daños provocados por el misil no interceptado. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿Los CAP no se pueden interceptar? ¿Por qué nos están diciendo que ha interceptado 23 drones y 5 misiles? Porque ya hace mucho tiempo que se está diciendo, y en este canal lo hemos comentado, que no tiene ningún sentido establecer una propaganda sin sentido, absurda en sí misma. ¿Cómo vas a derribar misiles hipersónicos? Bueno, pues hasta hace un tiempo nos lo estaban diciendo. Y Rusia decía, es imposible que lo hayan derribado. Imposible. Que nos digan cómo, porque es imposible derribarlos. Y sin embargo, para Kiev, para obviamente mantener en cierto modo a su población fuera de las lógicas quejas, pues no, es que hemos derribado todos los misiles, todos. De los 45, hombre, se nos ha ido uno, pero es que como habían apuntado mal los rusos, pues no le hemos dado. Unas cosas ridículas. Y ahora surge la duda. ¿Han derribado 23 drones, 5 misiles, pero no han podido con el Kinzhal? No. Eso también es mentira. No es mentira que no hayan podido con el Kinzhal. Eso es verdad. Lo que es mentira es que hayan derribado 23 y 5 misiles. Porque están quedándose sin Patriots y porque efectivamente Rusia obviamente tiene una gama muy amplia de misiles. Y obviamente tú tienes que decir que todo lo demás lo has derribado para que, como probablemente los ucranianos han escuchado una explosión, una en cada sitio, pero el que ha escuchado la explosión de aquí no ha escuchado la explosión de allí, pues obviamente piensen que ha sido con un Kinzhal. Y claro, este no lo han podido derribar. No habrá podido derribar la mayoría de los misiles que ha enviado Rusia. Pero tienes que de algún modo seguir con tu propaganda, aunque ahora ya por lo menos la estás haciendo creíble o intentando hacer creíble. Hace 6 meses también derribaban los Kinzhales. Eso es lo que decían. O sea, ahora por lo menos la propaganda es creíble. Falsa como todas las propagandas, pero un poquito más creíble. Estados Unidos y la OTAN exigen que se levanten todas las restricciones para que las Fuerzas Armadas de Ucrania ataquen el territorio de la Federación Rusa. Varios funcionarios de alto rango de Estados Unidos y países europeos exigieron que se levanten las restricciones a los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra Rusia. Así lo informa el semanario Defense News. Según la publicación, uno de los principales partidarios del levantamiento de la prohibición, adivinad quién puede ser. Nada más y nada menos que el señor Stoltenberg. Inmediatamente después de que la administración estadounidense accediera en mayo a realizar ataques con armas estadounidenses en zonas de la Federación Rusa cercanas a Kharkov, varios funcionarios de Estados Unidos y Europa pidieron el levantamiento de las restricciones restantes. Al mismo tiempo, se señala que incluso durante una reunión con los ministros de defensa de la OTAN en Bruselas en junio de este año, Stoltenberg dijo que sería difícil para Ucrania defender su territorio si no pudiera golpear a Rusia. Recordó que los combates tienen lugar en la región de Kharkov
y es en las zonas fronterizas donde las tropas rusas están acumulando fuerzas para posteriores ataques. Kiev no debería sufrir pérdidas por el deseo de evitar una escalada con la Federación Rusa, dijo entonces el secretario general de la OTAN, Alberto. Esta noticia es importantísima porque demuestra que toda la información que nos llega va hacia el mismo sentido. Toda va hacia el mismo sentido. Y va hacia el sentido de una escalada a una guerra mayor con Rusia directa. Fijaos cómo se rasgaban las vestiduras no hace más de 2 meses. De hecho, mes y medio como mucho. Cuando se planteaba equivocadamente, en un error teórico por parte de David Cameron, el ex primer ministro inglés, ahora dentro del gobierno de Rishi Sunak, la posibilidad de utilizar las armas británicas para atacar territorio ruso. Se sabía que hasta entonces lo habían hecho. Lo que pasa es que ahora era una afrenta directa, porque se iba a admitir públicamente. Y eso es un paso muy importante en la escalada. En ese momento se establecieron ciertas restricciones, que si objetivos militares no se han cumplido. De hecho, incluso con tecnología europea y estadounidense se ha atacado directamente zonas civiles ucranianas y sobre todo también determinadas zonas límite a la que alcanzaban los misiles y bueno, todo lo que habéis escuchado durante este mes y medio. Bueno, pues no ha pasado ni 20 días desde que abiertamente dijeron, porque el debate comenzó hace cosa de mes y medio, hace 20 días ya dijeron que sí, que para adelante con los faroles y que se podía utilizar el armamento ruso, ucraniano dentro de Rusia. Bueno, pues ahora ya ninguna restricción. Y no han pasado ni 20 días. Tienen necesidad de escalada y tienen prisa por la escalada. Si esto se hubiera planteado 6 meses después, podríamos deducir que, bueno, que están en problemas, pero que hasta cierto punto van siguiendo una cierta lógica en los acontecimientos. Sin embargo, la premura con la que se está cambiando el discurso y se está acelerando hacia una escalada evidencia que no hay ninguna duda. Es lo que quieren. Ya tenemos varios mensajes de mandatarios europeos que lo están diciendo. Y claro, muchas veces cuando publicamos vídeos decís, bueno, es que tampoco hay que ser tan negativo o alarmista. Pues probablemente sí haya que serlo, porque para que la sociedad despierte o la ciudadanía despierte, quizás hay que explicarle lo que se le está ocultando y que le afecta de una manera vital. Y ya lo vemos. La que nos ha traído Miguel es formidable. Veremos durante los próximos días si, como siempre, en las mismas mecánicas de la escalada, nos encontramos con que mañana igual aparece un mandatario europeo diciendo, hombre, no, es excesivo. Al día siguiente aparece otro diciendo, hombre, pues igual sí. Y al tercero, todos los que habían opinado dicen, hombre, pues va a ser que sí. Ya sabéis exactamente cuál es el proceso. Vamos con los hutíes, que también se han convertido en habituales en la magia de la bolsa. Los hutíes anunciaron el inicio de la búsqueda del portaaviones estadounidense Theodore Roosevelt. Los hutíes yemeníes hicieron una fuerte declaración prometiendo hundir el portaaviones estadounidense de propulsión nuclear USS Theodore Roosevelt tan pronto como entre en el Mar Rojo. La amenaza es la última de una serie de declaraciones y acciones cada vez mayores por parte del grupo que controla gran parte del Yemen. Según un portavoz hutí, sus fuerzas están preparadas para una operación a gran escala contra las fuerzas navales estadounidenses si se atreven a acercarse a sus costas. Este es uno de los portaaviones más grandes y modernos de la Armada de los Estados Unidos, que se dirige al Mar Rojo para participar en operaciones regionales. Y su llegada ha provocado una fuerte reacción de los hutíes, que ven su presencia como una amenaza directa, Alberto. Pues ojo que los hutíes están haciendo puntería. Están en temporada de tiro y practicando. Hutíes o hutiraníes. No sabemos cómo llamarles exactamente. Pero ojito, ataques asimétricos. Cuidado porque ya veremos a ver si no empiezan a hacer un Kraken los portaaviones estadounidenses. A ver si en un momento determinado dicen, vamos a retirarnos una temporadita por si acaso, que lo que llueve no parece ser armas convencionales. Recordad que los hutíes decían que tenían hipersónicos, que obviamente se los habrá pasado Irán y seguramente los estará operando Irán. A ver si vamos a tener un susto
con un portaaviones estadounidense. El régimen de Kiev ha encontrado la manera de enviar a jóvenes menores de 25 años a luchar en la guerra. Ucrania tiene 3 categorías de hombres menores de 25 años que pueden ser movilizados, según ha declarado la exdefensora del pueblo Lyudmila Denisova. Los que han estado en el departamento militar de las universidades y son oficiales de reserva, pero no están cursando estudios de máster, hombres que hayan cumplido previamente el servicio militar obligatorio, los reclutas que hayan cumplido un año desde su desmovilización no van a ser reclutados, y las personas obligadas a cumplir el servicio militar que se inscribieron en comisiones militares con arreglo a la antigua ley y recibieron la calificación de no aptos en tiempo de paz, pero aptos en tiempo de guerra. En fin, ya no saben, Alberto, qué hacer para obligar a ir a la gente a luchar en el frente y jugarse la vida. Es tremendo. Así es, así es. Poco a poco ya van materializando lo que decía ya sabéis que hace unas semanas se promulga una ley para facilitar el reclutamiento de chavales de 18 años. Ya han ido rebajando la edad poco a poco. Pues llama la atención que con los millones y millones de chicos jóvenes que tenía Ucrania al empezar la guerra, solo con las 31.000 bajas que decía Zelensky, ahora tengan que recurrir a jóvenes menores de 25 años. Curioso, ¿no? Porque que sepamos, Zelensky en ningún momento ha admitido que las cosas estén realmente mal en cuanto a las pérdidas. Pues ojito, porque se están complicando mucho las cosas. No sabemos si Rusia va a ganar la guerra incluso antes todavía de que generen quizás un conflicto mayor. Quizás a eso obedece los adelantos electorales, porque el ejército ucraniano está en las últimas. En las últimas. Y la evidencia de que está en las últimas es noticias como esta. Veremos qué hace la población, y aquí viene el gran problema, los legisladores, si se ven ya obligados a llevar a chavales de 18 y 19 años obligatoriamente al frente. Porque igual finalmente tiene una revuelta interna y no por parte de 3 individuos que le interesa purgar previamente, sino efectivamente por parte de la propia población ucraniana. Veremos que las cosas en Ucrania están yendo más rápido de lo que se nos cuenta. Fijaos, la siguiente. Ucrania responde a esta propuesta de alto el fuego, dice, de un país de la Unión Europea, obviamente de Hungría. Y dice lo siguiente. El jefe adjunto de la oficina de Zelensky, Igor Zopka, comentó en una entrevista con medio local en la propuesta del primer ministro Orbán. Les diré que no es el primer país que habla de ese posible escenario, de esa posible conversación, de esas posibles conversaciones de paz. Zelensky escuchó a su interlocutor, pero en respuesta expuso su posición. La posición de Ucrania, como usted dice correctamente, es bastante clara, comprensible y conocida, afirmó Zopka a una periodista ucraniana. El alto funcionario afirmó que no se trata solo de narrativas rusas y que tales procesos no pueden percibirse de manera aislada. Además, aclaró que Kiev no está considerando la opción de declarar una tregua hasta el momento en que comiencen unas negociaciones con Rusia en el marco de una segunda cumbre de la paz. Yo, Alberto, se empieza a oír mucho las conversaciones, o sea, hay mucho run ya con el tema de conversaciones de paz, no sé si llegará o no, pero Tienen un bueno. gran problema y es que de entrada lo tienen difícil hacerlo antes de las elecciones. Sería un descrédito enorme para la administración de Joe Biden. Y también hay otro problema añadido, y es que como antes de las elecciones no quieren, después puede ser en una posición mucho más desventajosa. Alberto, una cuestión que yo creo que es muy interesante. Te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Tú crees que viendo los demócratas, porque hoy había rumores, luego lo traemos, de que para zanjar el debate con Biden van a confirmar oficialmente su candidatura? Pero luego vamos a ver, os traemos cómo están las apuestas en cuanto a qué posibilidades tiene Biden de presentarse finalmente y quiénes están a la cabeza con más posibilidades. Sí. Pero ¿tú crees que pueden los demócratas intentar hacernos creer o intentar dar la vuelta a la tortilla? Porque claro, la falta de popularidad también en las elecciones europeas por parte de quienes han sido defensores
de este apoyo a Ucrania, yo creo que va al alza y es palpable. Lo hemos visto en las elecciones europeas y francesas. ¿Crees que es posible que el Partido Demócrata le dé la vuelta a la tortilla y intenten llevar a cabo conversaciones de paz en este sentido para intentar hacernos pensar que ha sido un éxito de los demócratas y presentar a Biden como un salvador que finalmente sí ha podido sentar en la mesa o establecer las primeras conversaciones de paz, viendo la debacle que se avecina en las elecciones y que el tema del apoyo a Ucrania les está saliendo muy caro electoralmente? Los caminos de la política estadounidense son inescrutables. Tienen tal capacidad para generar un escenario totalmente distinto de una semana a otra, que en lo que planteas, claro, visto en frío, alguien diría, bueno, pero es que si ahora van a las conversaciones de paz, como obviamente hay unas peticiones de Putin que son absolutamente irrenunciables, en realidad eso lo va a vender su rival político como una derrota, lo cual perjudicaría mucho a Biden. Esa es la lógica de las cosas. Pero como bien nos plantea Miguel, la situación es tan descabellada ahora mismo con un Biden que no tiene ningún sentido que se presente a esas elecciones, que sería cualquier movimiento a la desesperada, sería hasta cierto punto comprensible en la situación en la que se encuentra. De manera que si esta pregunta surgiera hace 3 meses, todos diríamos que impensable. Después de lo que vimos en el debate y después de lo que ya nos está sugiriendo Miguel, que hemos conocido hoy, y es que no va a ser fácil descabalgar a Joe de la candidatura, pues es posible que intenten movimientos totalmente inesperados. O sea, a mí realmente, Miguel, lo que tú planteas hace 3 meses me parecía imposible y ahora, según tú lo estás hablando y viendo cómo actúan los demócratas con Biden, digo, joder, cualquier cosa. Ya veremos, ya veremos. Va a estar muy interesante. Estos 3 meses o 4 que quedan para las elecciones van a estar súper interesantes. Yo personalmente no sé lo que crees tú, Alberto. Yo creo que a Biden no le van a presentar los demócratas finalmente. Pero bueno, es mi opinión, ¿eh? Fíjate, dice Nicoleta Caella, dice, ¿crees que será Michelle Obama quien reemplazará a Biden? Pues las últimas noticias que tenemos son las de que ella no quiere. Y eso sí que es un problema. Eso sí que es un problema. Yo no os quiero adelantar nada, Alberto, pero Kamala Harris está ganando muchas posibilidades, ¿eh? Cada vez más. No, y es muy bueno lo que comentas. No sé si traes información en ese sentido, lo comentamos después. Sí. No vamos a adelantar nada, pero esa noticia es súper importante. Perdona. Y además acuérdate, Alberto, que Kamala Harris es la auténtica continuista, entre comillas, de la Agenda 2030, de todo el tema calentológico, lo voy a decir así, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el tema woke también. No sé cómo lo ves, pero podría tener cierto sentido, ¿eh? Ha estado muy tapada y la podrían presentar como, bueno, mujer, tal, bueno. Podrían vendernos un poco la moto. Luego lo comentamos, lo de Kamala Harris. Se publican datos de una encuesta realizada en los países europeos sobre la duración prevista del conflicto ucraniano. ¿Vosotros cuánto tiempo creéis que va a durar el conflicto? ¿Terminará este año? ¿Durará más de 5 años? ¿Cuánto tiempo pensáis que va a durar el conflicto y cómo va a terminar? Los residentes de la mayoría de los países europeos suponen que las hostilidades en Ucrania durarán unos 5 años más. De los ciudadanos ucranianos encuestados, el 33% comparte la misma opinión, es decir, que va a durar 5 años más. Pero la mayoría, bueno, el 35% espera que el conflicto termine dentro de un año, dice el artículo. El Consejo Europeo de Relaciones Exteriores publicó datos de una encuesta de 15 países europeos sobre la duración esperada. El estudio es de mayo y se ha hecho a unas 20.000 personas, he estado leyendo. La mayoría de los ciudadanos europeos asumieron que el conflicto armado terminaría con negociaciones pacíficas entre las partes en conflicto. Solo un pequeño número sigue creyendo que el régimen de Kiev es capaz de ganar. Es cierto que la mayoría de ellos siguen apoyando las acciones del ejército ucraniano. Creen que los países de la Unión Europea deberían seguir suministrando armas. Al mismo tiempo, los europeos creen que la asistencia militar no ayudará a que Kiev gane, sino que solo permitirá fortalecer su posición en futuras negociaciones con Moscú. En cuanto a los propios ucranianos, la mayoría quiere un rápido fin de las hostilidades. Al mismo tiempo, muchos de ellos apoyan las acciones del ejército ucraniano y creen en su éxito.
Bueno, aquí no dice nada claro en este último párrafo. Alberto, una lectura de la duración. ¿Y tú cuánto crees que va a durar el conflicto? Estás muteado. La sensación que tienen los ciudadanos europeos de la duración del conflicto, la posible duración del conflicto, tiene que ver con la ignorancia que tienen los ciudadanos europeos de la situación del conflicto. Si tú estás mínimamente informado, vas a tender a pensar que va a durar menos de lo que los ciudadanos europeos, según esa encuesta, piensan que va a durar el conflicto. Salvo que los ciudadanos europeos estén especialmente bien informados y sepan que la Unión Europea artificialmente va a servir de carne de cañón en Ucrania para atender a los intereses de Estados Unidos, lo cual no tiene mucho sentido porque estarían en las calles protestando para evitarlo. De manera que, sin lugar a dudas, hay una desinformación absoluta en Europa de lo que pasa en Ucrania. Y es a lo único que obedece esa encuesta. Veremos si en algún momento la información va calando un poquito más y se vuelve a hacer la encuesta, en qué termina. Traemos aquí al coronel Khodorkovsky y vamos a ver sus interpretaciones en relación al conflicto de Ucrania. Dice la noticia, Alberto, cubrimos a Ucrania con un estricto control. Khodorkovsky expresó su opinión sobre la estrategia de la operación especial. Paso a leer. Después de los acontecimientos de la primavera rusa de 2014, Rusia debería haber reconocido a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, liberadas del poder del régimen de Kiev como estados independientes, y luego haber introducido al ejército ruso en su territorio para protegerlas de la agresión de Ucrania. El coronel Alexander Khodorkovsky, excomandante de la brigada Vostok, escribe esto en su canal de Telegram. En tal situación, Ucrania no podría hacer nada, subraya el líder militar, y se colapsaría debido a las contradicciones políticas internas. Ahora la situación en el frente corresponde plenamente a este escenario. Hemos cubierto a Ucrania con una tapa hermética y mantenemos los procesos termobáricos dentro del contenedor. Este abordaje es estadísticamente menos costoso para declarar la movilización y lograr una fractura frontal, comentaba Khodorkovsky. Como señala el oficial ruso, hay que mostrar moderación y paciencia. En este caso, los objetivos marcados se irán consiguiendo poco a poco. Después de todo, Rusia ahora está manteniendo a Ucrania por el cuello, acelerando diversos conflictos políticos y contradicciones dentro del propio espacio político ucraniano. Dice, sin embargo, la implementación de tal estrategia requiere mucho esfuerzo por parte de las fuerzas disponibles. Subraya Khodorkovsky, dice, así es como se libran las guerras híbridas, entre las que se incluye el conflicto armado de Ucrania. Después de todo, al final, el tiempo todavía corre a favor de Rusia, independientemente de la ayuda que el occidente colectivo brinde a Ucrania. Pues fabuloso, Alberto. Hemos querido traer esta noticia como la primera porque evidencia muchísimos aspectos que tienen que ver con la guerra de Ucrania. Primero, cómo está abordando los mandos rusos la contienda. Si veis, las traducciones que hace Top War son probablemente automáticas y en un momento determinado pues dice que cubrimos a Ucrania con un estricto control. En realidad está diciendo dominamos Ucrania con un estricto control. Pero fijaos, en un momento determinado, cómo ejemplifica o hace la metáfora de cómo está cogida Ucrania y utiliza una expresión formidable. Está cogida por el cuello. Y es importantísimo entender lo que está diciendo. Porque realmente, y ya veréis a lo largo del rato que vamos a estar juntos esta tarde-noche, veréis cómo Ucrania va a intentar de algún modo sacudirse, por las noticias que nos llegan, de ese control. Pero la frialdad con la que explica este coronel todo el proceso evidencia que es absolutamente imposible que esas sacudidas le sirvan para algo a Ucrania. A Ucrania, a sus promotores y absolutamente a nadie que esté interesado en la teórica victoria de Ucrania. En fin, amigos, os lo hemos querido traer como tal. Es una descripción muy fría, probablemente muy rusa, alguien que conozca a los rusos lo podrá decir, pero sobre todo muy certera de lo que seguramente está sucediendo en Ucrania. Hoy hay mucho de todo. Hay, como bien nos ha dicho Miguel, traemos mucho de Biden, que hemos tenido notición hoy, traemos mucho de Macron, pero es muy importante que, así como le dedicamos mucho tiempo en el canal a lo que está sucediendo en Ucrania, entendamos muy bien qué se cuece en la mente
de las personas que están tomando las decisiones en el campo de batalla. A donde se está enviando a morir como carne de cañón a miles de chavales, ya van más de 1000 al día de media, sin ninguna posibilidad de obtener ningún otro resultado. En fin, amigos, poned en comentarios qué os parecen las declaraciones de este buen señor. Gracias por ver el vídeo y gracias por ese like que también nos viene. Pero no me lo puedo creer. No me puedo creer que todavía no estés suscrito a la magia de la bolsa. Anda, clica en la parte inferior derecha, ahí abajo que tienes el logotipo, y suscríbete al canal de moda, la magia de la bolsa todas las tardes, geopolítica, en estado puro.